Hola, tengan todos un excelente día. Bienvenidos al video de práctica para el examen mensual. Bien, algo que tenemos que recordar es que este video va a cubrir todo lo que hemos visto en la unidad 1. Ahora, en esta ocasión se lo voy a hacer en español, pero conforme vayamos avanzando en el año, los videos también van a ir siendo en inglés. ¿Ok? La ventaja es que van a tener la oportunidad de repetirlo y repetirlo. Ok, bien, vamos a comenzar. Verbo to be. Verbo to be significa ser o estar. Y el verbo to be, según el sujeto que tengamos, se divide en tres partes. Am, is, are. Pero resulta que el tema que nosotros estamos viendo es simple past. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que saber cuál es el pasado del verbo to be. Mientras que en presente simple el verbo to be se divide en tres partes. Acá únicamente vamos a tener was and were. ¿Ok? Was and were. Ese es el pasado del verbo to be. En el caso del was es el pasado de am and is. Y en el caso de were es el pasado de are. ¿Ok? Was and were, pasado del verbo to be. Vamos a ver unos ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es recordar la fórmula de la oración. What are the elements of the sentence? To create a sentence, we need a subject, the verb to be, and the complement. Para crear una oración necesitamos sujeto, verbo to be, in past, and complement. Complemento. Ejemplo de eso sería I was in the circus. I was in the circus. Yo estaba en el circo. O he was sick. Él estaba enfermo. O también puedo decir she was sad. Ella estaba triste. Recordemos que el verbo to be en pasado expresa acciones que tuvieron lugar en algún lugar del pasado. Ya no en el presente, no en el momento que lo estamos viviendo, sino que pueden ser minutos antes, horas antes, días antes, años antes. No lo sabemos con exactitud a menos que especifiquemos el tiempo. Pero en este caso sería I was in the circus. Yo estaba en el circo, pasado. He was sick. Ella estaba enfermo. She was sad. Ella estaba enferma, pasado. Ahora bien, el verbo to be se utiliza también con there. There en este caso es un sujeto. Nos va a servir como sujeto. There tiene muchas funciones, pero la función que nos interesa ahora es la de sujeto. There. Ok, para crear una oración con there, obviamente al inicio, como es el sujeto, voy a escribir there. Luego voy a escribir was o were, dependiendo si yo voy a hablar en plural o voy a hablar en singular. Y voy a escribir el complemento. Ok. Ahora que yo ya sé cuál es el orden, voy a escribir un ejemplo. Y yo puedo decir, there was a big top in the circus. Había una carpa grande en el circo. There was significa había. There were significa había. Solo que el was lo ocupamos para singular y el were para plural. Un ejemplo de plural sería there were many people in the circus. Había mucha gente en el circo. There were many people in the circus. ¿Por qué were? Porque no estoy hablando de uno, estoy hablando de varios. ¿Ok? De más de dos, de más de uno, plural. ¿Ok? Pero teacher, ¿solo es el único modo de hacer oraciones usando there? Pues déjeme decirle que no. También existe algo que es la pregunta. La pregunta con there. Acá vamos a cambiar un poco el orden de la oración y al final vamos a agregar el signo de interrogación. En este caso, vamos a poner acá were there many
people in the circus? Al final, signo de interrogación. Lo único que hacemos es cambiar la posición del there y cambiar la posición del verbo to be. En la pregunta, y únicamente en la pregunta, el verbo to be va a ir al inicio y el there pasa a segundo lugar. Were there many people in the circus? ¿Había mucha gente en el circo? Y recordemos esto, el signo de interrogación va al final. Ahora bien, ¿cómo puedo responder esta pregunta? Yes, there were. ¿Ok? O no, there were not. Lo mismo pasaría si en vez de tener were y tenemos was, sería yes, there was o no, there was not. ¿Ok? Y así nosotros podemos responder una pregunta usando there. ¿Ok? Bien, esa sería la práctica del video. Espero que les sea de mucha ayuda. Solamente decirles que practiquen con el vocabulario que hemos visto durante la unidad 1. Ya saben que nunca es malo pegarle una leidita al cuaderno. Nos vemos en una próxima ocasión y que Dios me los bendiga.